Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Sapphire Advisors y Bao Media Group. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña. Bienvenidos de regreso a su programa Mercados y Valores. En el día de hoy, Carlos Suárez me está asistiendo para yo poder fungir tanto como entrevistador y entrevistado. Carlos, en el día de hoy, yo creo que es interesante que le hablemos a nuestros oyentes sobre los bonos. Es un tema muy interesante realmente, el tema de los bonos. Sobre todo el bono navideño que pagan a final de año a todos los empleados. Carlos, espérate. Tú sabes que estamos en Mercados y Valores. Y vamos a hablar de los bonos como una opción de inversión. Ah, ok. Es ese tipo de bono. Es el que se transa en los mercados de valores. Correcto. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿por qué es interesante que hablemos sobre los bonos como opción de inversión? Primero, porque es un instrumento, es una opción de inversión que se ha históricamente utilizado mucho en los mercados de valores. Y en nuestros mercados locales, República Dominicana, también ha sido lo que ha formado la base de crecimiento en lo que es nuestro mercado de valores. También hemos escuchado mucho sobre los bonos soberanos, que el país cada vez más recurre a ese tipo de instrumento para financiarse, así como bonos de Hacienda, bonos corporativos, bonos del Banco Central y ese tipo de opción de inversión y opción de bonos. Así es. Los bonos son cada vez instrumentos de inversión más importantes. Están muy asequibles. Antes era algo que uno no lo veía en el día a día y ahora los puestos de bolsa están cada vez más activos presentándonos estas opciones de inversión. Primero, vamos a comenzar con algunas cifras. El mercado de bonos global para el final de 2021 se estima que estuvo alcanzando la cifra de 119 trillones o billones en español, o 1 millón de millones, para que lo tengamos en esa magnitud. Y para que lo tengan en contexto, Apple, que es una de las compañías más valiosas del mundo, tiene un valor de mercado de 2 trillones. Llegó a alcanzar en su momento 3 trillones cuando el mercado estaba en un alza importante el año pasado. Se estima que los Estados Unidos representa de esa cifra 39%, que son mayormente los bonos, tanto corporativos como también los bonos soberanos o los bonos federales que se transan en los Estados Unidos. En el caso de República Dominicana, los bonos soberanos o bonos de gobierno, bonos de Hacienda, combinados tanto lo que se emiten fuera, los bonos soberanos, con los locales, suman aproximadamente 50.000 millones de dólares, con 36.000 millones de dólares siendo los bonos soberanos o bonos externos. Un poco de historia. Miren qué interesante. El primer bono que se emitió, que se conoce en la historia, fue un bono emitido en 2400 antes de Cristo, en la época de Mesopotamia, donde era un instrumento que garantizaba a quien lo tuviera el pago de granos o maíz como principal. En ese entonces el maíz era la moneda de curso. Ya para el siglo XII, con el desarrollo y impulso de Venecia, como una ciudad-estado, se emitían lo que habían bonos para cubrir las guerras, llamados prestiti, que eran unas perpetuidades que pagaban una tasa fija de un 5%. El primer bono soberano que se emitió, lo emitió el Banco de Inglaterra en el 1693. Y luego de eso se financió bonos en el Tesoro Americano, también financiar la guerra de revolución con lo que se llamaban los Liberty Bonds. Y este término se usó de nuevo en el 1917 para financiar los esfuerzos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que es un bono? Un bono es una deuda o un compromiso, una obligación que asume una entidad
Y esa deuda tiene un vencimiento específico y tiene una tasa de interés específica. Esas entidades que se comprometen con un bono se llaman emisores. El emisor del bono y una emisión de bonos es cuando sale gran grupo de bonos para un programa o una emisión particular. O sea, cuando salen a la venta. Cuando salen a la venta. Cuando los Exacto. emisores salen a través de los puestos de bolsa a captar recursos para financiar su operación. Correcto. Entonces, un bono es un préstamo que está tomando de ese inversionista. Entonces, una compañía, por ejemplo, que vaya a emitir un bono, puede contemplar tomar un financiamiento con un banco o puede contemplar un financiamiento con un bono. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de los bonos, muchas compañías prefieren eso porque tienen muchas veces vencimientos mucho más largos que lo que implica un préstamo. Tiene también la flexibilidad de que el bono, uno va pagando intereses y el capital se paga a vencimiento o al final del plazo de esa inversión, mientras que muchas veces cuando es un préstamo hay que ir amortizando el capital y repagando capital e intereses. Es como un préstamo a largo plazo. Y para el inversionista es casi como si fuera un certificado de depósito en el sentido de que tiene un interés fijo. Y Carlos, vamos a hablar un poquitico de las diferencias. Bueno, yo sé que, por ejemplo, un certificado financiero bancario, yo lo compro por un plazo determinado, por ejemplo, por 90 días, y a los 90 días me devuelven mi capital. Igualmente, los intereses que paga ese certificado financiero me lo pagan mensualmente. Entonces, a diferencia de un bono. Sí, en un bono, por ejemplo, te pagan diferente. En un bono se paga, en vez de ser mensual, te lo pagan semestral, es decir, 2 veces al año. Y el vencimiento en los bonos no son de menos de un año. Típicamente los bonos son de 5, 10, 20, 30 y hasta más años. Ahora bien, si yo soy un inversionista y yo quiero adquirir un bono con un vencimiento a 10 años, eso no significa que yo tengo que comprar ese bono por 10 años, porque yo tengo la facilidad de, así mismo como yo lo compro, yo puedo también venderlo. Exacto. Eso que tú acabas de decir es la definición idónea de lo que es el mercado de valores. Así como uno va al mercado y compra plátanos o compra cualquier otro Bien o servicio. También instrumentos financieros están hechos para venderse o transarse en un mercado de valores. ¿Qué significa eso? Que tú puedes comprar y venderlo en un mercado, no hay que mantenerlo hasta vencimiento y puedes invertir en un bono hoy hasta venderlo mañana. Hay una liquidez constante de ese tipo de opción de inversión. Es decir, un bono es como un carro. Aunque yo sé que el carro me va a durar 20 años, si yo lo quiero usar por 20 años, yo no tengo que quedarme con ese carro por 20 años. Yo lo puedo comprar y a los 3 años venderlo. Exacto. Eso es como, por ejemplo, otro ejemplo. Tú tienes un apartamento que tú lo tienes para inversión, tú tienes un inquilino que está pagándote un alquiler constantemente. Tú quieres vender ese apartamento con todo inquilino y su contrato de inversión de alquiler, pues entonces lo vendes con su contrato de alquiler a cualquiera que te lo quiera comprar a un precio que sea el precio que refleje lo que está valiendo las propiedades en el mercado y sencillamente lo estás vendiendo y no tienes que quedarte con ese apartamento por la vida entera. Muy buen ejemplo. Y al igual como un carro o un apartamento, ese bono tiene un precio. ¿Qué pudiera hacer que fluctúe o varíe el precio de ese bono? Mira, muy buena pregunta, Carlos. Como tú muy bien dices, algo que se compra o se vende en un mercado tiene un precio. Y así como cuando uno sale a comprar otros bienes y servicios, esos precios suben o bajan según condiciones del mercado, así también sucede con los bonos. Así también sucede con las acciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende de varios factores. Lo primero que ocurre con el tema de cuál es el precio que puede tener un bono y qué impacta el precio. Lo primero es si hay una noticia negativa del emisor o de la entidad que está detrás de ese bono o respaldando ese bono. Entonces, vamos por ejemplo en el caso de los bonos soberanos. Si nosotros como país
mandamos mensajes negativas al mercado internacional, donde aquí tuviéramos una instabilidad política o habría un tema de mal manejo presupuestario o algún tema de esa índole, entonces, o una devaluación rampante de inmediato, entonces eso afectaría el precio de los bonos de República Dominicana, por ejemplo. Okay. ¿Qué pasa? Lo peor que se puede dar con eso es lo que se llama un default, que cuando el emisor del bono o no paga los intereses o a vencimiento no paga el capital. Ahora bien, lo que típicamente ocurre es que un emisor, si está en buena situación financiera, cuando el bono está próximo a vencer, ya tiene preparada una nueva emisión para repagar ese bono que se vence y hacer como quien dice un reenganche. Aquí normalmente en República Dominicana lo que afecta el precio de un bono puede también ser la oferta y la demanda del mismo. Si es un bono que mucha gente quiere, naturalmente el precio va a aumentar. Como si fuera lo contrario, si es un bono que poca gente desean, igualmente su precio va a disminuir. Así es. Como aprendimos en economía, la oferta y la demanda determinan el precio que se trance algo en el mercado. Hay otras cosas importantes que los inversionistas tienen que saber cuando están invirtiendo en bonos, y es que lo que ocurra en la tasa de interés en ese momento también tiene un impacto en el precio del bono. O sea que si el Banco Central aumenta la tasa de interés de referencia, el precio del bono fluctúa. Así es. Ya sea que aumente o baje, el precio del bono fluctúa. Un riesgo que tienen. Independientemente de que el emisor tenga una situación particular que lo pueda llevar a un default, es que si la tasa de interés cambia, el precio de los bonos que están hoy cotizando, transándose en el mercado, van a variar en general. Si la tasa de interés del mercado sube, esos bonos tienen que compensar a que el que lo vaya a comprar de cero tenga un rendimiento similar al que conseguiría con un bono nuevo emitido hoy. Mira, Carlos, algo que debemos señalar a nuestros oyentes es lo que se conoce como comprar un bono a la par, a una prima o a un descuento. ¿Qué significa eso? Como bien dijimos ahorita, el precio nominal al cual sale un bono son típicamente en Estados Unidos son $1,000. ¿Qué pasa? Cuando uno compra esa emisión, ese bono cuando nace y uno adquiere, es el primer adquiriente de ese bono, uno pagó $1,000. Pero cuando ese primer adquiriente lo va a vender en el mercado de valores, en el mercado secundario a una tercera persona, ese bono refleja lo que esté pasando en ese momento con la tasa de interés. ¿Y por qué? Bueno, porque si yo compro un bono hoy y está pagando un cupón de un 3%, y ese bono tiene un vencimiento al año 2041, es decir, tiene un plazo de 20 años, si yo decido venderlo en el año 2023, ese precio al que yo lo voy a vender va a reflejar lo que esté ocurriendo en ese momento con la tasa de interés. Si la tasa de interés en el 2023 está más alta que lo que está en este momento, pues ese bono, para que le haga sentido a alguien que me lo vaya a comprar en el 2023, tiene que dar un rendimiento similar a los bonos nuevos que se emitan en el 2023. Entonces, si la tasa está más alta, yo voy a tener que reducir mi precio, y eso no lo hago yo, lo hace el mercado. El mercado se encarga de reducir ese precio, es decir, que se va a vender a un descuento, para el que esté comprando tenga un rendimiento mayor. ¿Por qué? Porque como el interés es fijo, si está pagando un 3% y el valor nominal son $1,000, pues entonces ese cliente, ese inversionista va a recibir un pago anual, 2 veces al año, que suma el 3% de los $1,000, es decir, $30. Entonces, el que esté comprando eso va a recibir los $30, pero para que tenga un rendimiento que sea comparable con lo que se consiga con otros bonos nuevos en el 2023,
va a exigir que se le venda a un descuento. Lo inverso ocurre si las tasas de intereses bajan más. Entonces, el que tiene un bono que compró en el 2021, cuando lo vaya a vender en el 2023, puede darse el lujo de venderlo más alto, es decir, venderlo a una prima o una plusvalía, porque el que esté comprando en ese momento no va a tener opciones de un rendimiento similar al que tenía ese bono cuando salía en el 2021. Perfecto. Carlos, ¿y tú que tienes la experiencia de haber trabajado previamente en puestos de bolsas en República Dominicana? ¿Cómo se determina qué bono es mejor o peor? Bueno, normalmente un bono tú te tienes que llevar primero del emisor, quien lo está emitiendo. Si por ejemplo es Hacienda o Banco Central o una empresa, ABC, tú tienes que tomar en cuenta cuál es la calificación de riesgo que tiene el emisor. Eso es como cuando tú sacas una nota en el colegio. Si es A, ya tú sabes que una buena nota. Si es B, sigue siendo buena. Si es C, ya tú sabes que es una nota que va bajando. Y de acuerdo a esa nota o calificación de riesgo que da una empresa calificadora, entonces tú te llevas de qué tasa de interés tú puedes exigir o qué tasa de interés le da el mercado. Entonces, tú me estás diciendo a mí que así como en el colegio, a uno le daban una A y era la mejor nota, y después te daban una B, que era una nota bien, pero no como una A, y una nota C, que entonces iba bajando. Asimismo, estas compañías, estas entidades calificadoras de riesgo, le ponen una nota a ese bono. Eso significa que dependiendo del riesgo que tenga ese bono, la tasa de interés va a ser mayor o menor para compensar el riesgo que está asumiendo el inversionista. Así mismo es. Mientras más alta la tasa de interés, más bajita normalmente es la calificación. Entonces, ahí juega un papel clave el asesor de inversiones, porque ese asesor de inversiones debe reunirse con su cliente, con ese inversionista, para entender la tolerancia de riesgo que tiene ese inversionista y el objetivo que busca ese inversionista. Un inversionista que está buscando generar altos ingresos necesariamente tendrá que evaluar algunas opciones de inversión que sean de mayor riesgo. Pero un inversionista que lo que quiere es protección al capital, sobre todo, tendrá que irse con una opción que sea la más conservadora, que tenga una calificación la mejor que dé las clasificadoras de riesgos. Entonces, eso es como quien dice ir al médico. Te tiene que hacer preguntas, hacer un análisis y demás para saber qué es lo que te va a recetar. Tal cual, así mismito. Así como los puestos de bolsa se encargan de hacer un análisis exhaustivo de las finanzas de la empresa que quiere hacer una emisión, así mismito, ellos dan una orientación sobre qué tipo de tasa de interés deben de cobrar a los inversionistas a la hora de invertir. También por último, cuando tú mencionas ese tema de clasificadoras de riesgos, se usa mucho el término de grado de inversión y no grado de inversión. Entonces, para los oyentes es importante que sepan que para una inversión con